rojo, vale, ese hilo rojo y ese hilo violeta, porque ¿están todos conectados? No, vale. Ese hilo rojo y ese hilo violeta. Entonces, bueno, creemos que enfocarlo ahí nos da esas herramientas también para cuando miramos al futuro, no solamente hablemos de la memoria y de la República como una cuestión de nostalgia, ¿no?, sino para analizar, tener la memoria como una herramienta de análisis para construir el futuro. Y yo creo que es importante. Estaba hoy pensando, ¿no?, en el acto, y a mí una de las películas que he visto últimamente de memoria, que es la de El maestro que prometió ver el mar, que no sé si lo habéis visto, que me pareció muy bonita, y sobre todo porque es muy dura, porque es dura no solo porque los fascistas dieron un golpe y mataron a mucha gente, ¿no?, pero en realidad lo que nos quitaron fue un país, un modo de vida, nos quitaron muchísimo, más allá, ¿no?, que, claro, la libertad para las mujeres, pero también qué país podría haber sido si los fascistas, ¿no?, si hubiese ganado el bando republicano, si se hubiese podido mantener ese periodo que es uno de los más democráticos y más progresistas del siglo XX, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el tener este enfoque nos viene muy bien para, a la hora de hablar de memoria y de hablar de hacia dónde vamos, también ver de dónde venimos, ¿no? Y agradecerte, Sergio, que hayas venido al Soviet a hacer esta charla. Estamos súper contentas y nada, todo tuyo. Muchísimas gracias. Y Yolanda, al Soviet en general por la invitación y a todo el público que estáis hoy aquí, que habéis querido invertir una hora y media en estar escuchándome aquí, así que muchas gracias a todas, a todos y a todes. Como estaba diciendo Yolanda, hoy os quería hablar un poco sobre las mujeres de Getafe durante la Segunda República, porque, como bien estaba comentando, en los últimos años es verdad que se ha ido divulgando mucho sobre la Segunda República en Getafe, sobre la Guerra Civil en Getafe, sobre el franquismo en Getafe. Poco a poco, el conocimiento colectivo que tiene la ciudadanía sobre estos periodos empieza a ser más abundante, pero sin embargo, el explicar estos procesos más grandes, ¿no?, del municipio muchas veces oculta otras cosas que también son importantes, y en este caso creo que es importante también visualizar bueno, y qué pasaba con las mujeres en Getafe durante la Segunda República, explicar cómo vivían, quiénes eran, a qué se dedicaban o incluso sobre su participación política. Esto en ningún caso pretende ser una conferencia al uso. Quiero intentar que esto dure como máximo media hora, porque creo que lo más beneficioso es que en todo caso luego pueda generarse debate, que nos preguntemos y incluso plantearnos cosas que yo no pueda responder y que queden ahí para en el futuro seguir avanzando en el conocimiento y en la investigación. Entonces, si quieres, por ir empezando, antes de nada creo que es importante tener como en mente de dónde partimos, ¿no? Getafe en los años 30 es un municipio que tiene 8.290 habitantes, pero claro, es un municipio que durante el primer tercio del siglo XX multiplica por 2 su población. Y esto sucede principalmente por varios motivos. Principalmente por un lugar, o sea, por una parte porque Getafe era uno de los municipios más importantes de la provincia de Madrid, era cabeza de partido judicial en el sur, en la zona sur, con lo cual esto le confería una importancia con respecto al resto de municipios de la zona sur, era, digamos, el pueblo más importante, y aparte es un municipio que va a contar con 2 líneas de ferrocarril. La primera, la que conocemos todos de Aranjuez, que se implanta en 1851, y la segunda, que es la que ahora se conoce como de Parla, pero que en la época era la de Badajoz, que también esa luego la denominación que se hacía de ellas, que en este caso se construye en 1879. El hecho de tener 2 líneas de ferrocarril que atravesaban el municipio, como bien ha comentado, una más cerca del municipio, otra por el otro costado un poquito más alejada, convertía a Getafe en un sitio estratégico para que fueran implantándose determinadas infraestructuras o determinados organismos estatales. Por un lado, durante el primer tercio del siglo XX se van a instalar en el municipio numerosas infraestructuras militares.
en 1904, como todas sabéis, se instala el cuartel de artillería ligera, que es lo que a día de hoy es la Universidad Carlos III. Pero es que, por otro lado, a partir de 1917, el Ministerio entonces de la Guerra, ahora sería de Defensa, se hace con el control de lo que era la base aérea civil hasta entonces. Y durante los años 20 comienzan a implantarse en esa zona también destacamentos del Ejército del Aire. Esto por un lado. Por otro lado, durante los años 20, Getafe, por esa posición estratégica y privilegiada con los transportes, porque se situaba a 14 kilómetros al sur de la capital, estaba cerca, estaba lejos, no se tardaba demasiado, comienza a sufrir una importante implantación de numerosas factorías. Todos conocemos construcciones aeronáuticas, a día de hoy Airbus, pero también otras industrias como Industrias Sankey, que esa foto me gusta bastante ponerla porque estaría en lo que hoy es el Paseo John Lennon, no queda absolutamente nada, pero llegó a ser la segunda factoría más importante de la época en cuanto a trabajadores. O la fábrica de Ericsson, que se situaría donde actualmente está el Mercadona de detrás de Getafe Central. Como os digo, tanto la implantación de esos cuarteles militares que van a provocar la llegada de multitud de jóvenes a hacer el servicio militar, como la implantación de la industria, que va a ejercer un efecto reclamo de población inmigrante para venir a trabajar a Getafe, va a provocar que nos encontremos en 1930 con esta pirámide de población. Como podéis ver, hay un pico enorme de jóvenes entre 21 y 24 años que están campando por el municipio. Para que os situéis, el 20% de la población del municipio eran esos jóvenes que venían a hacer el servicio militar durante 3 años. Y claro, tener tantos jóvenes entre 21 y 24 años en el municipio, pues como no puede ser de otra manera, también provocaba desórdenes en el municipio y en este caso situaciones de acoso a las mujeres de Getafe. En este caso, este es un escrito del año 27 que le manda el alcalde de Getafe al jefe del aeródromo militar pidiéndole que controle un poco a la tropa que está allí porque se dedicaban a acosar a las chicas que paseaban en aquella época por lo que hoy es el Paseo John Lennon. Como esta, hay numerosas denuncias también en el Cerro de Los Ángeles y en otras partes del municipio. Me quiero ahora centrar un poco en a qué se dedicaban las mujeres, principalmente por 2 motivos. Primero, porque las fuentes de la época que nos permiten reconstruir la vida de estas mujeres son muy limitadas. Y por otro lado, porque estas fuentes que son limitadas muchas veces las infravisibilizan y las minusvaloran. Todo bajo los preceptos ideales de la época. Entonces, para reconstruir la actividad laboral de estas mujeres, hemos utilizado tanto los padrones municipales de habitantes, que es como la fuente básica para saber cuántas mujeres viven en el municipio, a qué se dedican, en qué calle viven, pero también es una fuente que, como ahora vais a ver, tiene sus limitaciones y es por eso que se utilizan otras fuentes como las contribuciones industriales, como los anuarios de la época y guías. Esta imagen que estáis viendo ahora a continuación serían los datos brutos y cuantitativos, que a veces son muy secos, de cuál es el porcentaje de gente que trabaja en Getafe. Si os fijáis en el lado derecho, en el caso de los hombres nos indica que hay una población activa del 90 y tantos %. Una tasa muy pequeñita de hombres no trabajan. Pero, sin embargo, si miramos la tasa de las mujeres, nos dice el padrón de habitantes que apenas llega a un 9% y que hay un 95% de mujeres que no trabajan. Bueno, esto es irreal. La realidad es que los padrones municipales de habitantes tienen una visión ideal burguesa de la época de que el espacio público es para el hombre y que el espacio privado es para la mujer. Y únicamente registraban aquellas profesiones que o bien estaban feminizadas, como puede ser sirvienta, como puede ser comadrona, como puede ser maestra de niñas, pero en aquellas otras profesiones que no estaban feminizadas se las denominaba sus labores. Con lo cual es muy complicado saber realmente a qué trabajaban estas mujeres. Seguramente en muchos casos trabajaban en diferentes oficios, dependiendo incluso de las épocas del año. A lo mejor en la época de verano podían estar en el campo, en épocas de invierno podían estar en las fábricas, pero como os digo, es muy complicado. Y de hecho, si analizamos el mercado laboral de Getafe
no por los tradicionales sectores primario, secundario y terciario a los que estamos habituados, sino por esta clasificación que yo es la que vengo utilizando, que divide todo el mercado laboral en 10 categorías, vemos como, por ejemplo, en profesiones liberales, que es lo que os decía, maestras, enfermeras y demás, en eso sí que se les reconoce bien a qué se dedicaban, en los trabajos administrativos también se las reconoce y en los trabajos de servicios también, pero sin embargo, en todos aquellos puestos de responsabilidad no se las reconocía, en los puestos de trabajadoras del campo tampoco. En este caso se supone que únicamente una mujer trabaja en el campo en 1930, cuando es el sector predominante en el Getafe de aquellos años. Podéis hacer una idea de lo falso que es esto completamente, ¿no? O que únicamente había 17 trabajadoras en las manufacturas. Tampoco es real, ¿no? La realidad es que si empezamos a ver fotografías de la época, vemos, bueno, sí, gracias a los anuarios de la época, sabemos que por una parte hay, conocemos a quienes trabajaban como maestras, en este caso, por ejemplo, a mí me gusta siempre resaltar a Matilde Serrato, que fue la maestra de la escuela de niñas. En aquella época tenéis que tener en cuenta que la educación estaba segregada, o Romana, no me acuerdo de su apellido, García, que era la maestra de la escuela de párvulos. Las dos estuvieron tanto desde la Restauración hasta finales de la República. Pero, a diferencia de... Gracias. Me estoy quedando seco. Pero, como os digo, también, gracias a estas guías anuarios, nos empezamos a ver que hay mujeres en puestos de responsabilidad y que, de hecho, hay mujeres que son dueñas de una fábrica de aguardientes, que son dueñas de un negocio de carbón, que son dueñas de un negocio de cal y yeso, pero como os digo, en los padrones de habitantes eso no se destaca. Y si seguimos viendo más oficios, nos encontramos con que hay múltiples mujeres que trabajan en comercios, tanto en una bacería, tiendas de comestibles, hay diferentes lecherías, panaderías. A mí de todas estas me gusta siempre destacar a Gregoria, no lo veo, Gregoria, es la de la Beltrán, Gregoria González Beltrán. Si a todos os digo Mariano Ron, os suena, ¿verdad? Pero lo que nadie sabe es que la que realmente... Mariano Ron es hijo de un inmigrante de Lugo, que es jornalero, y de Gregoria Beltrán. Este matrimonio, cuando llega en los años 80 del siglo XIX, montan una panadería. El marido muere enseguida y la que se carga el negocio a las espaldas es Gregoria González Beltrán. Y es la que en realidad, con el paso de los años, comienza a abrir, llega a tener hasta 3 panaderías y una tienda de leches, que en realidad tiene ahí unas vacas y demás. Bueno, es ella la que realmente saca el negocio y es la que consigue que sean los propios hijos los que luego, por ejemplo, Mario Ron llegue a ser alcalde. Aparte de esto, también me parece muy, muy interesante destacar, y quiero que os fijéis, las que están en verde, el número 6, son las propietarias de tierra. ¿Cuál es su nombre? Viuda. En todos los anuarios de la época, las propietarias de la tierra se las indica como viudas de. O sea, es el sector con diferencia más conservador a la hora de intentar invisibilizar a qué se dedican esas mujeres, incluso en quién es el propietario de la tierra, ¿no? Ahora ya sí. Pero esto, aparte de esto, también es muy importante, como os decía, todas estas mujeres que trabajan en la manufactura. Como habéis visto en el padrón de habitantes, solo había 17 mujeres trabajando en fábricas, pero si empezamos a mirar a fotografías de la época, pues vemos que hay numerosas mujeres que trabajan, como por ejemplo en estas fotografías que son de Construcciones Aeronáuticas S.A., donde a la altura de 1930, de una plantilla de 500 empleados, había 100 mujeres, es decir, una quinta parte. Aquí son más fotografías de construcciones aeronáuticas. Como podéis ver, no es que hubiera pocas mujeres trabajando en construcciones aeronáuticas. Pero también hay de otras fábricas más pequeñitas. Por ejemplo, la que tenéis a la mano izquierda, la fábrica de pastas alimenticias de Victoriano Pagés. La fotografía es del año 32. El grueso de la plantilla son mujeres. Pasa lo mismo con la fábrica de peines y cepillos de Alejandro Garrido Lucuís, también del año 32. La mayoría, mujeres. Y si seguimos viendo más imágenes, como por ejemplo la fábrica de Ericsson,
lo mismo. El grueso de la plantilla que estaba en la época eran mujeres. ¿Por qué había tantas mujeres eran las mujeres las que principalmente trabajaban en las fábricas de Getafe? Bueno, pues principalmente porque cobraban la mitad que los hombres. Esto venía ocurriendo desde finales del siglo XIX, que en las primeras fábricas que hay constancia siempre aparecen trabajando mujeres en ella. Y os he querido traer aquí dos ejemplos de dos fechas extremas. Por un lado, de una noticia de la revista Estampa del año 1930, en la que un periodista se viene a Construcciones Aeronáuticas y entrevista a una de las trabajadoras que en un primer momento como que no quiere hablar, pero finalmente empieza a contar un poco cuál era la situación laboral de las mujeres que trabajaban allí. Y empieza a contar que ellas cuando entraban a trabajar entraban ganando 2,250 pesetas. Yo de lo que me he encontrado hasta ahora, el hombre que menos ganaba 6. Y sin embargo esta chica que trabajaba en construcciones aeronáuticas decía que la que más ganaba 4 y que solo en algunos casos excepcionales alguna llegaba a ganar 6 pesetas. Quiero que comparéis esa situación con el año, yo entiendo que es de 1936, la fecha no es segura, pero todo indica que es de 1936, este registro de salarios de trabajadores y trabajadoras de la compañía Ericsson. Como podéis ver, los que más cobraban, que en los 3 casos que veis en rojo, son los 3 concejales en el Ayuntamiento de Getafe en la Corporación del Frente Popular. 13 pesetas, 13 pesetas, 12 pesetas. Y como podéis ver, en el caso de las mujeres, la que más gana esas 6 pesetas que ya se hacía referencia en los años 30, o sea, en 1930. Parece curioso este dato. Además, quiero que os quedéis con el listado, porque todos los que aparecen ahí están en el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, que ahora después os enseñaré. Pero aparte de las condiciones salariales a las que tienen que hacer frente, o sea, las diferencias salariales que injustamente tienen estas mujeres, también está la situación laboral que les imprimen. En este caso, esta es una denuncia del año 36 también, que se envía a la Casa del Pueblo, que se encuentra en lo que entonces era, en la calle Felipe Estévez, al lado de los Escolapios, en la que se está denunciando la situación laboral en la que trabajan las mujeres de Ericsson. Casi 8 horas trabajando de seguido sin ninguna pausa en una planta en la que tenían que estar niquelando los teléfonos, en las que estaban respirando constantemente gases contaminantes y os digo que yo me he encontrado numerosas bajas laborales de mujeres que van cayendo cada mes constantemente. O sea que las condiciones laborales en las que en muchos casos tenían que trabajar y encima de cobrar el salario que cobraban, pues eran bastante lamentables. Y como os decía, muchas de estas mujeres, precisamente por esas condiciones laborales, seguramente acaban sindicándose a los sindicatos que van a estar en vigor durante la Segunda República. No hay numerosas fuentes sobre los sindicatos de Getafe. En cuanto a quienes están afiliados, tenemos información de los altos cargos, pero de cuál es realmente el perfil de asociados, de eso no tenemos. Los únicos registros que quedan son del Sindicato de Obreros Metalúrgicos, cuya documentación se conserva en el Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca. Bueno, me fui en Semana Santa precisamente a tenor de esta charla para metérmelo en un Access y poder ver exactamente cuántas mujeres había afiliadas. Como podéis ver, 67 afiliadas de 300 y pico, el 20%. Y si os fijáis en los cargos de dirección, pese a que muchas mujeres están ahí metidas y muchas eran de Ericsson, ninguna de ellas está en esos cargos, ¿no? Como podéis ver, aparte, la mayoría de ellas trabajaban como bobinadoras, pero luego hay otros se definen también como metalúrgicas, niqueladoras, y muchas se definen como varios y similares, que es una cosa que a mí todavía me tiene con la mosca detrás de la oreja de realmente en qué trabajan y en qué no. Aparte de este sindicato de obreros metalúrgicos, también muchas de ellas van a estar en el sindicato de pastas alimenticias de la fábrica de Victoriano Pagés, a la que antes os hice referencia, y en este caso sí que tenemos 2 mujeres que están en el consejo de dirección del sindicato. Por un lado tenemos a Manuela Izquierdo, que llegó a ser presidenta del sindicato en 1934, y luego aparte como secretarias tenemos tanto a Luisa como a Manuela, que se van turnando. Claro, la plantilla de fábricas de pastas
el 90 y pico por ciento eran mujeres, lo curioso es que el primer presidente sea un hombre, ¿no? Es lo curioso, como veis, hemos avanzado muy poco en ese sentido. Aparte de estos sindicatos, también van a formar o van a integrar otras asociaciones estas mujeres. En este caso, Matilde Serrato, la profesora de escuela para niñas, va a formar parte de la Asociación de Maestros Nacionales del Partido Judicial. De nuevo, si a todos os pregunto quién era José Barrilero, la gran mayoría de vosotros sabe situar la Escuela Oficial de Idiomas y demás. Bueno, pues Matilde Serrato coincide en el mismo periodo y en la misma asociación con José Barrilero. Primero está de presidente José Barrilero durante la dictadura de Primo de Rivera y es en esos años en los que se impulsa en la escuela de niños y ya de una vez está la escuela de niños es cuando empiezan a hablar de, bueno, pues vamos a hacer también una escuela para niñas. Es un proyecto que se empieza en los años a principios de los 30, ya terminando la dictadura, y que se sigue desarrollando durante la Segunda República, en la que, como digo, la que está también ahí al pie del cañón y está presionando es Matilde Serrato, que llegó a ser tesorera de la organización y que hizo mucha presión, en este caso, para que las dos escuelas unitarias, en aquella época, para que os hagáis una idea, todos los periodos, todas las edades se las enseñaba en una misma aula. Entonces ella es la que presiona para que haya una escuela graduada con diferentes niveles en función de la edad, para que se construya una escuela graduada de niñas que debido a la guerra civil nunca se llegó a terminar. Y aparte de la participación de las mujeres en los sindicatos y en las asociaciones de maestros, también quería mostraros la participación que hay en asociaciones femeninas religiosas, que también las hay. En este caso, del año 35, yo quiero pensar que antes ya habría algún tipo de asociación, pues me parece muy extraño que hasta el 35 no se constituyera nada en este pueblo que era muy religioso y muy conservador, pero es en el año 35 cuando se constituye la Confederación de Mujeres Católicas de España, la agrupación de aquí de Getafe, en la que van a formar parte Encarnación Samper y Teresa Ñáñez. A mí estos dos nombres yo me los apuntaría porque a lo mejor en el futuro tenemos que rastrear qué pasa con ellas durante la dictadura y a lo mejor nos encontramos alguna cosa divertida, ¿no? Claro, llegamos a este punto y ya para cerrar, porque como os he dicho no quería que esto fuera un eterno monólogo mío. ¿Y qué pasa con lo político? Claro, todos sabemos que en 1931, el 1 de octubre, se aprueba el sufragio femenino. Pero ¿se presentan realmente las mujeres luego a las elecciones municipales o a las elecciones provinciales? No. En Getafe, cuando se conforma la comisión gestora emanada de las elecciones de 1936, se elige una comisión gestora completamente formada por hombres. Y a nivel provincial pasa 3/4 de lo mismo. Las comisiones gestoras que se nombran están todas integradas por hombres. Únicamente vamos a tener diputadas por Madrid Pueblos, que era la circunscripción que había en la época, para que os situéis, durante la República se elegían diputados o bien por Madrid Ciudad o bien por Madrid Provincia, que eran el resto de pueblos que integraban. Y entre 1931 y 1933 fueron diputadas en representación de Getafe, Clara Campoamor y Victoria Ken. Y de hecho hay una carta muy bonita en el Ayuntamiento de Getafe de Clara Campoamor pidiendo al Ayuntamiento de Getafe que construyan una biblioteca municipal, la primera biblioteca municipal. Esa carta yo creo que habría que hacer algo para exponerla en algún sitio. Y se vuelven a presentar las dos, tanto Victoria Ken como Clara Campoamor en 1936. En aquella época ya España estaba en una posición un poco más conservadora. No salen electas. Os he querido dejar los votos para que veáis un poco el apoyo que tenían. Para que os hagáis una idea, las elecciones del 31, Clara Campoamor fue la segunda candidata más votada en Getafe. El que más sacó fueron 830 votos y el resto no pasaban de 700, o sea que tuvo un apoyo bastante importante. Y bueno, eso es un poco todo lo que os quería traer. Evidentemente, queda mucho por ahondar. A mí me gustaría seguir ahondando en el ocio. Creo que es una cosa muy importante. Hay numerosas compañías teatrales durante la época en la que participan mujeres. Esto lo sabemos durante la Restauración. Pero ¿y qué pasa con la Segunda República? O, por ejemplo, también con la presencia que están ellas en el cine y demás. Creo que es una cosa muy, muy importante. También en el deporte he intentado rastrear algo, pero es una cosa completamente inexistente en un municipio como Getafe, que aún con 8.000 habitantes y siendo para la época, poneros en situación, un pueblo grande, era un pueblo.
a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, con eso es todo, no quiero enrollarme más, espero que no haya sido muy pesado, es simplemente daros un poco una imagen de la situación de las mujeres con lo que nos permiten las fuentes históricas averiguar, y espero que me hagáis muchas preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio. La verdad es que son datos como muy interesantes. Estaba viendo por ahí caras de vaya, o esto no sabíamos, por lo tanto, qué bien, ¿no? Que muchísimas gracias por compartir tu trabajo, que me consta que es un trabajo arduo que el que estás haciendo por trabajar, ¿no? Por estudiar la historia del municipio. Y nada, preguntas, yo tengo un montón, pero hablad vosotras. El micrófono. Que os están viendo. Saludos a los que estáis por internet, que no os hemos dicho nada. Y todas. La fábrica Faisán fue la que derivó en Pasta al Gallo. Sí, justo en los 60. Sí, para que nos quede un poco que Justo. la fábrica era en la calle Madrid 119, donde estuvo ubicada. Os lo digo porque allí lo construyeron, estuve viviendo. Derivó en eso. Luego en Getafe, no sé si lo he pasado la nota a José Luis, yo siempre he oído hablar de que había una fábrica de hélices. Sí. Por eso, como no has salido ahí. Sí, es por no entenderme con todas las fábricas, porque ahí me consta que trabajaban muchas mujeres también. Pues eso es una cosa que yo, por ejemplo, el problema es que muchas veces, como los periodos varían mucho dependiendo de la época. Y si no tienes una fotografía o no tienes un testimonio que te cuente, pues mira, aquí había tantas mujeres trabajando y demás, es muchas veces muy complicado el poder rastrearlo. Un testimonio podría encontrar, porque su abuelo o bisabuelo era el dueño de la fábrica. Pues vamos, ponme en contacto yo con intentaré, esa persona. Sí, creo que tengo su teléfono, de Javier. Y sé que era su abuelo, creo, el que empezó con la fábrica de hélices. Por eso tengo yo más constancia de la fábrica de hélices, porque era... Posiblemente, además es que en construcciones... Es que iba muy ligado. Las mujeres que trabajaban en construcciones trabajaban en la sección de hélices, por lo general. Esto cogerlo con pinzas, ¿no? Pero en los testimonios de la época se dice que ellas tienen un trabajo más fino para las hélices, que los hombres no tenían paciencia ni delicadeza a la hora de hacerlo, y por eso se emplea a mujeres para ello. Estos son los testimonios de la época. Es que estaba todo inventado, lo que luego derivó en los pequeños talleres que salieron en Getafe, que trabajaban para las grandes empresas, viene un poco de ahí, de lo que eran construcciones aeronáuticas entonces, que ese trabajo lo saca a la fábrica de hélices. Sí. O sea que no estaba todo inventado. Todo inventado. De momento nada más que eso. Más preguntas. ¿Alguien más? No ha sido tan aburrido, ¿no? Pues nada, yo simplemente decir que lo del avance de la República... Sí, yo creo que hay una cuestión que reflexionar, ¿no? Que lo que decíamos de lo que yo creo que vas a de lo necesario que fue la parte democrática, y también recordar lo que nos costó a nosotras, que muchas veces esto de vamos a hacer la revolución y de lo vuestro ya nos acordamos más tarde, y que no es así, ¿no? Que al final la importancia también de las mujeres a la hora de sustentar. En la guerra civil, todas las mejoras, todo lo que se habían conseguido las mujeres durante la Segunda República se fue al traste. Mi abuela era mucho más feminista, si se puede decir, que mi madre. Claro. Porque a ella le tocó vivir la Segunda República, a mi madre le tocó vivir la dictadura. Claro. Entonces, eso por un lado. Y ya me acordaré de... De hecho hay una cosa que no lo he comentado, pero ahora me está viniendo a la mente. De hecho, no lo podía haber puesto. Hay una manifestación en 1932. No me acuerdo exactamente por qué. Algo de los salarios, creo que es. Bueno, el caso es que se van a la casa del alcalde, en aquella época, Mariano Benavente, a manifestarse. Se plantan en su puerta, y las primeras que van en cabeza haciendo la reivindicación
son mujeres. Esto no es algo de la República, o sea, es algo que de siempre, desde el siglo XIX, las primeras que van encabezando las manifestaciones y las revueltas son mujeres. Y es algo... Es así, es así. El micro. Falta de datos. Ahí el pie. ¿Es en general o es por una invisibilización de las mujeres, laboralmente me refiero? O sea, el hecho de que no encuentres muchas veces datos, ¿de varones sí los encuentras o tampoco? Sí, de varones siempre. O sea, el problema es eso, que las fuentes primarias, cuando tú te pones a investigar, tú coges el padrón municipal de habitantes y es lo que os digo. A los hombres siempre les definen en todo lo que en el trabajo, siempre se define de a qué se dedican. Incluso a veces en algún nivel de detalle que es alucinante, ¿no? Pero sin embargo con ellas, si tú coges un padrón de finales del 19, te denomina su sexo. ¡Hala! Te quedas ahí. Y si te empiezas a mirar en principios del siglo XX, ya empiezan a denominarlo sus labores, y esto es algo que hasta yo a mi abuela en los años 70 se lo he visto en la cartilla que tenía, sus labores. Bueno, a mi madre, mi madre lo tenía. ¿Cuáles eran mis labores? Mis labores eran todas. Sus labores. O sea, quiero decir, y esto responde pues a la visión ideal de la época de lo que os he dicho, de cómo es la sociedad. Claro, esto es un problema y hay muchas investigadoras que durante muchos años han estado intentando, bueno, vamos a intentar reconstruir la actividad laboral femenina. ¿Cómo lo hacemos? Empiezas a intentar buscar a través de eso, de anuarios, que es un poco de lo que yo muchas veces bebo. Claro, los anuarios te dicen a lo mejor, viuda de, pues viuda de te quedas ahí con la cara cuadrada. En otros casos sí, cuando son propietarias de negocio, como ellas son propietarias, ahí sí que te lo suelen indicar. Pero si son trabajadoras rasas, eso queda invisibilizado completamente. A no ser que, por ejemplo, empieces a mirar documentación sobre bajas laborales, que ahí tú puedes decir, fulanita Pérez ha causado baja en la empresa de Menganito. Bueno, pues ahí ya sabes que fulanita trabaja en esa empresa y demás. Pero si no, es muy complicado realmente saber a qué se dedicaban. Por eso os decía antes, claro, en un municipio como Getafe, ¿cuántas se dedicarían al campo? Yo quiero pensar que la gran mayoría. Pero claro, el campo es un sector que no queda registro ninguno de que una mujer trabaja en el campo. Y de hecho, yo estoy seguro que la mayoría de ellas no tenían solo una profesión, sino que, bueno, primero tendrían muchas profesiones. Una, la casa, segurísimo, porque en aquella época los varones no daban ni pie con bola. Pero aparte de eso, seguramente, dependiendo de la época del año, unas trabajaban en el campo, otras en verano seguramente siempre estaban trabajando en el campo, en invierno seguramente estarían trabajando en la fábrica, con lo cual en muchos casos estarían pluriempleadas. Entonces, ya te digo que es muy complicado saberlo, es ser una hormiguita, muy poquito a poco ir sacando las cosas y ese es la parte bonita de estar metido ahí y decir, venga, lo voy a conseguir, a ver si en aquí lo consigo. Y cruzando muchas veces documentación lo consigues, pero hay otras en las que entras en un callejón sin salida y no hay manera de saber muchas más cosas. Que un poco al hilo de esto de los empleos desconocidos, vamos a llamarlo así, sería muy interesante saber también cuántas de las mujeres que vivían en Getafe iban a Madrid a servir y estaban internas en casas en Madrid. Porque es un mundo muy invisibilizado, vamos, yo no de Getafe, pero mi familia pues han trabajado sirviendo para los señoritos y claro, eso no consta en ningún sitio, no hay contrato, no hay registros y muchas de esas mujeres a lo mejor estaban empadronadas en Getafe, pero venían un fin de semana cada 3 meses. Eso cambia, o sea, hay un patrón que está hasta la guerra civil y después durante la dictadura se da la vuelta, ¿no? En aquella época la gente venía a trabajar a Getafe. Casi todo, o sea, en los padrones de Madrid, por mi grupo de investigación, tienen los padrones metidos y yo voy muchas veces mirando a ver quién trabaja en Getafe. Me he encontrado con mujeres que trabajan en la fábrica de construcciones aeronáuticas y te encuentras con muchas otras mujeres que vienen de la de Ericsson y demás, pero no te encuentras mujeres que están yendo allí a servir, que viven en Getafe y están sirviendo en Madrid. Es una dinámica que luego
es durante la propia dictadura, cuando ya Getafe crece, el área metropolitana empieza a conectarse todavía más intensamente, cuando las mujeres de Getafe empiezan a irse a trabajar a Madrid y saltan, ¿no? Pero en aquella época, tener en cuenta que el transporte era muy caro. O sea, realmente no se podían permitir el tren. Entonces, a no ser que fuera alguien que trabajase en una fábrica y que tuviera un salario bien, ya habéis visto los salarios que tenían, pero que puedan permitirse un billete en tercera clase, que valía 50 pesetas, pues el resto de profesionales, una persona que estaba de sirvienta, si trabajaba en el servicio doméstico, por ejemplo, depende de si se quedaba en el hogar durmiendo o no. Imagino que había algunas que sí que se quedarían internas, esas las hay. Aquí en Getafe el patrón es que como viven en el mismo municipio, todas viven en su propio inmueble, pero hay, que no sé si eran 60 y tantas mujeres las que estaban trabajando en aquella época de sirvienta, o sea que es un sector muy, muy abundante. Sí, yo más o menos lo que estás diciendo... Ay, perdona. No, no te preocupes, dale. Yo es que como soy de Getafe, he vivido en Getafe y todo lo que sea de Getafe, en lo que acabas de decir, donde sale masivamente la mujer a servir, porque a otras cosas no sale, de Getafe a Madrid, es después de la dictadura. Porque yo creo que durante los años anteriores era el campo. Sí. No había tanta población como para tanto rico, porque mi madre sí estuvo trabajando, antes de irse a servir a Madrid, estuvo trabajando en una panadería aquí en Getafe, pero era lo que encontrabas, una panadería que era por donde podían los 4 ricos que había en Getafe. Claro, no había para más. Eso es. El abanico se cerraba enseguida. En cambio, cuando llega la dictadura, el abanico se abre y las mujeres, sobre todo porque se ven obligadas, porque hay muchos hombres que se han quedado fuera, que se han quedado o en el maquis o en Francia, que no han podido volver, o muchas cosas. Entonces son las que tienen que tirar para adelante, y otra forma de tirar para adelante es buscarte el trabajo donde le puedas encontrar. Eso es. Y así salieron las mujeres de Getafe a servir a Madrid, por eso, porque mientras durante la República, antes de la República, era el campo, por eso no aparecen en ningún sitio, porque era el campo, y ahí iban a trabajar de jornaleras, como fuese, o no lo sé. Pero una vez ya como trabajo para salir para fuera de los límites de Getafe, era sobre todo porque tampoco había más preparación. Si es que las mujeres no estábamos preparadas. Si, fíjate tú que existía el José Barrileros y se les ocurrió que ampliarlo para colegio para niñas, pero no era nada más que de niños. No, o sea, lo que se les ocurrió es construir otro edificio para niñas. Sí, pero las mujeres, la inmensa mayoría, ni sabían leer ni escribir, porque las mujeres no teníamos que saber, porque trabajásemos ya era suficiente. Entonces, yo creo que es una de las causas por las que no aparecen muchas veces las mujeres también. Sí. De hecho, mire, y además conectado con lo que preguntabas antes, claro, un jornalero, una jornalera trabaja por un jornal en un día determinado. El procedimiento era irse a la plaza del ayuntamiento, que ahí había un bar que no me acuerdo cómo se llamaba en aquella época, y entonces llegaba el señor y decía, 4. Y los 4 que eso se los llevaba. Y funcionaba así constantemente, claro. Como ahora Plaza Elíptica, eso estaba pensando. Como ahora Plaza Elíptica. Claro. ¿Qué tipo de registro te deja eso? Pues ninguno, no te puedas enterar. En la República algo más por las denuncias, porque la gente está más concienciada sindicalmente, pero si no, no te puedes enterar de nada. Yo tengo una pregunta, porque para que el alcalde mande una carta al cuartel denunciando el acoso o el mal comportamiento de los muchachos, de la chavalada, ¿hay algún registro o algo de quejas vecinales o algo al alcalde? O sea, porque a mí me parece como muy simbólico en aquel momento, ¿no? Es que el propio alcalde hable con el ejército, que estamos hablando de una institución de aquella manera, ¿no? Que traslade una queja sobre el comportamiento de los soldados. ¿Hay registros donde se vea qué tipo de denuncias se hacían porque creo que eso es un proceso, ¿no? Que no es el alcalde me levanto y hago esto, sino tiene que ser un proceso. ¿Hay registro y documentación sobre eso? O sea, todos los ayuntamientos, y esto es una de las fuentes más valiosas para reconstruir precisamente estas cosas más cotidianas que si no se pierden. Todos los ayuntamientos tenían un registro de entrada de documentos y de salida, como existe a día de hoy.
¿Qué pasa? Que en ese registro de entrada de documentos, gracias a que en este ayuntamiento los archiveros que ha habido a lo largo de los años han conservado a bien todo, pues nos han llegado de todo. O sea, hay absolutamente de todo. Hay denuncias del cuartel, tenemos una carta de al cura párroco de Getafe que le roban en la casa, tenemos una denuncia de una mujer que además, eso yo ahora te acordarás, de una mujer que en el año 30 la detienen porque se pone a gritar en la calle Madrid contra la moral. Iba borracha, según parece, podéis imaginaros a lo mejor que iba gritando. Entonces, es una fuente, también he encontrado denuncias de un tumulto en varios bares entre militares y paisanos que se empiezan a ir a dar de leches. Es una fuente muy valiosa y muy poco conocida, que por lo general los historiadores no la utilizan, pero te aporta mucha riqueza por eso, porque te vienen los propios documentos, a veces en papel de cuadraditos como el que teníamos en la escuela, ¿no? Pues los propios obreros te mandan, señor alcalde, ha pasado esto en tal calle. Joder, esto es maravilloso, qué guay, ¿no? Y es una fuente que por lo general no se conoce mucho y no se explota, pero que es muy rica y es precisamente gracias a ella a la que podemos conocer testimonios de ello. O sea, no hay como tal un registro de denuncias del cuartel, pero yo sí que, ya os digo, la fuente en Getafe que tenemos va del año 27 al año 34 y quejas del cuartel de artillería yo habré visto como 5 o 6, una por año, constantemente. Una la que os he enseñado, otra porque en el Cerro de los Ángeles se dedican a acosar a la gente y le sacan un machete al santero del cerro, otra porque se dedican a robar melones. Bueno, estas cosas pasaban. Vale, y bueno, nos hace una pregunta por Twitch que dice que si había asociaciones o alguna forma de organización propia de las mujeres de Getafe. A excepción de la Asociación de Mujeres Católicas, ninguna. ¿Y qué papel tuvo esa asociación? Pues hasta donde yo sé, nada, porque lo que sabemos es únicamente la fecha de constitución en el año 35 y por eso os decía que estaría bien en el futuro empezar a rastrear qué papel tienen durante la dictadura. Imagino que estas mujeres siguieron en el pueblo y de hecho hay esto lo ha hecho, es una cosa que hay que reconocerle a los amigos del Museo de Getafe. Hay una revista que se llama Luceat, que es una revista de la Iglesia que empiezan a publicar pues, desde los primeros 40 hasta los 70 y vienen toda la actividad de la Asociación Católica de Mujeres en aquellos años. Es una cosa para pararse a mirarlo y demás. Ya os digo que como tal yo no he visto nada de manifestaciones públicas ni de que hagan actos políticos, de eso sí que no me he encontrado nada. Únicamente sabemos que existía y que se reunían. Pero bueno, es una cosa para el futuro seguir ahondando en ello y demás. Y como os digo, en el resto de organizaciones participan con los hombres, tanto en el sindicato de metalúrgicos y en el de pastas alimenticias. Y yo no sé si habría alguna mujer también en el sindicato de albañiles, creo que no. Si hubiera alguna en el sindicato de carpinteros, tampoco lo veo yo muy factible. Pero por ejemplo en el de obreros agrícolas sí. Estoy seguro que en el sindicato de obreros agrícolas tenía que haber alguno. Pero esa documentación es que no la conservamos. En este periodo no hay organizaciones de mujeres, aparte de la organización católica que seguramente hacían muchas misas. Pero comenzada la guerra civil tenemos constancia de un par de cosas interesantes. En primer lugar, la presencia en el pueblo de la agrupación de mujeres antifascistas. La agrupación de mujeres antifascistas está presidida por la abuela de mi amiga Carmen y de mi amiga Candy. Un personaje extremadamente interesante. Se llamaba Junta, ¿cuál era el nombre? Josefa. Se llamaba Josefa Junta Martínez, un personaje extremadamente interesante que presidía esa asociación. Claro, estamos hablando de los pocos meses que van hasta el 4 de noviembre del 36, que los franquistas entran en Getafe y se acabó la asociación. Era una asociación en principio promovida por el Partido Comunista. No sé si estas personas eran del Partido Comunista, pero Josefa era presidenta y Ángeles González era secretaria. Y tenemos los nombres de algunas mujeres más y también el hecho de que, creo que exactamente en septiembre del 36, incautan un local en la calle Madrid veintitantos. Ese local lo convierten en taller de costura,
costura para el ejército republicano, pero taller de costura. O sea que ahí sí tenemos una organización específica de mujeres, que no tiene nada que ver con las mujeres católicas, evidentemente. Coño, me se volvió el nombre de tu abuela. Josefa. A Josefa Ayunta esta actividad le costó 30 años. Bueno, le costó un consejo de guerra en el que fue sentenciada a 30 años. Después, por suerte para ella, y como era normal en la época, porque al principio enjuiciaron a tanta gente que literalmente no les cabían en la cárcel, a partir del año 46 el número de presos baja bastante. Entonces, si me acaba de decir, Josefa en lugar de 30 años, pues solo hizo 10. También quería comentaros un poco a la raíz de esto, y mirando la foto que hay ahí tenemos una foto de la fábrica de cepillos, que durante la Guerra Civil, en la fábrica de cepillos se incautó por un comité obrero, y que en ese comité obrero estaba dirigido por 2 mujeres. Una, María Luisa Roldán de Dios. María Luisa Roldán de Dios, con poca suerte, hasta está en esa foto. Un personaje que seguramente fue un personaje significativo en este ámbito. Era la presidenta de un comité que había incautado una fábrica. Entonces, seguramente es un personaje más que significativo en esa época. Y luego en las anteriores diapositivas aparecía el nombre de una persona que tú la has asignado como propietario de una carbonería, y es cierto, se llamaba Feliz Eugenia Ruiz. Feliz Eugenia era propietaria de una carbonería y además era asistente de patrona. Lo que en principio, por lo variopinto del asunto, muestra que era una mujer con iniciativa. Porque se buscó la vida como pudo, pero no olvidó la necesidad de una atención más específica, más higiénica, más cultural, como era la asistencia a los partos. Entonces ella fue una mujer también destacada, porque también sufrió consejo de guerra. En principio la condenaron a muerte. Su condena fue conmutada por solamente 30 años y murió en el 42 en la cárcel de Santurriarán, en Santander. Entonces, otro buen personaje. Feliz Eugenia, María Luisa Roldán, Josefa Ayunta. Yo creo que menos que una calle para cada una. Algo que se merecen a corto plazo. Y nada más. Yo, de hecho, José Luis se me ha adelantado explicando esto, pero yo iba a decir que estaría bien que esto continuase y hacer una charla sobre las mujeres en Getafe durante la Guerra Civil, que creo que es una cosa que también estaría bien mostrarlo, y que la de José Luis, que es el que más lo ha rastreado. Cuando queráis, o sea, nosotras encantadas. Nosotras encantadas. Yo agradecerte, Sergio, pues lo que te intereses por este tema, sobre todo el tema feminista, ¿no? De la mujer, porque hay poca y encima pocos hombres que... El que hagas una historia de Getafe, yo no soy de Getafe, pero llevo viviendo muchos años, y vea esas fotos, porque a las mujeres siempre nos han invisibilizado, pero siguen haciéndolo, que no se nos olvide. Pues me llena un poco de orgullo, no decir, no, es que por mucho que digáis, la historia está aquí, las fotos están aquí, nos habéis mentido, engañado, pero hemos estado siempre ahí trabajando y donde ha hecho falta. El problema es que los cuidados y las mujeres pues van muy unidos, entonces como los cuidados, al día de hoy también, no nos equivoquemos, está relacionado y bueno, pues la mujer parece que no existimos, ¿no? O sea, pero me gusta muchísimo todo lo que has explicado, porque yo no lo conocía, es verdad, no lo conocía, y ver esas fotos pues llenas de mujeres. Yo trabajé en Edison, Carmen también y tal, pues estas cosas, la verdad es que está bien que después de tanta lucha y tal, veamos estas cosas que merecen la pena, ¿no? Que te llenan de alegría. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, y me alegro que te haya gustado. Por lo de... Es que soy muy charlatana. Bueno, pero si digo algo que no es conveniente, me lo decís y punto. A ver, yo hilando un poco, lo único que había como asociación, que no creo que fuera la sección femenina, eran las únicas que podían aparecer como asociación de mujeres. Y claro, pero eso fue después, ¿no? Sí, claro, eso está claro. Por eso la pregunta era durante la República, claro. Yo digo después. Desde el mismo momento, porque fueron las que se encargaron de lo del auxilio social, de cortar el pelo en los pasillos en Getafe, echar el aceite de ricino y darle pasillo y cortar el pelo a las mujeres señaladas. Estas eran las de la sección femenina.
De hecho, o sea, me gusta que haya sacado esto porque Que eran mujeres, pero ¿qué mujeres? hace muchos años ya, cuando estuve haciendo el máster, hice un trabajo sobre la sección femenina aquí en Getafe y es un histórico. No hay mucha documentación porque toda la documentación ha desaparecido Es que ahí interesaba o que está en desapareciese. algún desván de alguien que no... Eso interesaba que desapareciese. Claro, claro. Pero sí que conseguí sacar algunas cosas curiosas, pues eso algún día también se podría... Es que yo contar, todo lo que ¿verdad? digo es de oídas. Sí, sí. O sea, por ejemplo, si yo os digo a todos, si situáis el Oscar Burger, todo lo situáis, ¿no? Pues el edificio de encima era de sección femenina y falange. O el teatro que está... O por ejemplo... Yo no, porque me casé antes. Entonces ya mi marido me controlaba. Pues ahí fue de las últimas localizaciones, pero de hecho Pues chicos, estáis aquí. Me encanta cómo de variado. No, lo que me estaba preguntando. Es que yo creo que eran ahí donde el Oscar Burger yo creo que estuvo hacia los 60, pero... O sea, sé que la última localización estuvo en la Plaza España, ahí en un edificio al lado de la Plaza España. Puede ser. Pero la primera localización, eso sí que lo tengo rastreado, es donde el teatro que están construyendo en la calle Madrid ahora mismo, que está paralizado. En el CMC. Pues ese fue la primera sede de Falange en el municipio. Lo mismo que la Casa del Pueblo que has mencionado en la calle Felipe Esteves. Sí. Pero otra Casa del Pueblo, que nosotros era la que conocíamos, es la que hubo al lado de Correos Antiguos, que es el apartamento ese que están haciendo la plaza esa. Sí, sí. La calle, en la Magdalena, la calle Magdalena, la calle Magdalena, ¿no? Sí. La calle Magdalena. Ahí hemos conocido nosotros la Casa del Pueblo, que eran viviendas, porque claro, en la Casa del Pueblo, cuando la República cae, la Casa del Pueblo desaparece totalmente. Y ahí se convierten en viviendas. ¿Se sabe si en la cárcel de Ricardo de la Vega ya funcionaba como cárcel de mujeres en la Segunda República, después de iniciada la guerra, o si las mujeres que eran condenadas a su cárcel iban aquí en Getafe o se las trasladaba a Madrid? ¿No había cárcel de mujeres aquí en Getafe? A ver, esta pregunta la verdad es que me has pillado un poquito porque no te sé decir. Pero por lo general lo que se hacía era, dependiendo del delito, ¿no? Pero el juzgado de primera instancia, había dos juzgados en la época. Juzgado municipal para delitos menores, administrativos y demás, y luego el juzgado de primera instancia para los delitos de sangre y cosas un poco más serias, ¿no? El juzgado de primera instancia estaba en el ayuntamiento, en el edificio antiguo del ayuntamiento. Hay una puerta que es ayuntamiento y otra que pone juzgado. Pues era el mismo edificio y ahí estaban los calabozos. Normalmente para este tipo de cosas se mandaba a la cárcel. Es que la modelo yo no sé si... No. Yeserías, pues. Yeserías. O las ventas. Pero, o ventas. Eventas era la de las mujeres, sí. Sí. Es que yo ahí ya me pierdo. Es que de mujeres antes de la guerra... Ventas. Pues ventas. Juan Carlos lo sabe mejor que yo, seguro. Vamos. Yo, por lo que he oído hablar en mi familia, que hubo un tío mío que le trajeron de Granada aquí a construir la carretera de John Lennon, del paseo de John Lennon, la construcción. A ver, una cosa, perdón, es que me están escribiendo los de internet que no os oyen, porque está la gente escuchando por internet. Yo sé que aquí estamos como muy a gusto, pero hay gente que está en casa. Pasaros el micro que me están diciendo, por favor, que no oímos. A mí es por datos que he oído y sobre todo porque creo la cárcel de Getafe era pequeña, no era inmensa, y traían presos de todos los alrededores. Un tío mío, el marido de una tía mía, le trajeron desde Granada aquí, le cogieron en Granada y le trajeron a Getafe, que fue donde mi tía, porque lo sacaban a construir
la carretera que iba hacia el cerro, que es la del paseo de John Lennon, la construyeron los presos que estaban en la cárcel de Getafe. No sé si habría más personal, pero yo la historia que he oído es que mis tíos se conocieron porque iban las mujeres de Getafe a llevar, las mujeres no todas, claro, las mujeres que tenían familia republicana y en este caso mi abuela estaba en la cárcel, entonces mi tía le conoció a mi tío porque iban a llevar la comida a esos presos, les llevaban comida. Entonces, nunca he oído hablar de que en la de Getafe hubiese mujeres. Nunca. Espera. El micro. Yo es que creo que en ese caso que dice, si era asociado a una obra, seguramente sería un batallón de trabajadores, constituido al efecto de hacer la obra en concreto. En Getafe seguramente habría cárcel de partido por ser cabeza de partido y luego ya los demás, delitos más mayores se mandaban a cárceles más provinciales, que bueno, en el caso de Madrid había muchas, pero claro, yo que soy de Jaén solo había una provincial. Pero yo, por ejemplo, todos los consejos de guerra que he trabajado de mujeres, todas a venta, las que yo he visto de lo mío, o sea, que no tiene nada que ver con Getafe, pero si en Madrid, o sea, por eran ejemplo, todas a venta. Y en este caso, si es algo asociado a una obra, sería seguramente por el sistema de trabajo, de un batallón de trabajadores. Yo lo que he oído yo siempre en mi familia, por eso digo que yo te digo que es lo que he oído siempre en mi familia, son historias que oyes desde pequeña, de cómo se conoció mi tía, y entonces que mi tío estaba en la cárcel, no por delito de sangre ni nada de eso, sino político, y que cómo se conoció, y nunca hemos oído hablar de que hubiese mujeres en la cárcel de Getafe, siempre he oído hablar, y mi abuela, creo, claro, pero no, estuvo en yesería, por eso que dice que en yesería no, mi abuela estuvo en yesería, no estuvo en ventas. Luego la llevaron a todos los hijos. Luego la llevaron, terminó en Mallorca, me parece, o sea que no, pues, su ruta turística. O sea, en principio, ya digo, yo hasta antes de la guerra no hay mucha documentación de la cárcel del partido judicial, no hay. No hay nada que yo haya encontrado, y en el Haga es donde debería estar, en Alcalá de Henares, pero no hay nada. Y de lo que he visto de antes de la guerra, que a veces ponían alguna cosita en documentación administrativa del ayuntamiento, hacen mención a que mandan, o sea, si siempre son hombres. O sea, yo no me he encontrado ninguna mujer, o no me acuerdo de haber encontrado ninguna mujer. Pero cuando los mandan a ellos, por ejemplo, los mandan a la cárcel modelo, que es lo que está ahora en Moncloa, que es el Ministerio del Ejército del Aire, creo que es. Pues eso era la cárcel modelo y los mandaban allí. Pero más allá de eso sí que y ahí ya sí que no os puedo decir, porque ya no lo tengo mirado. Terminada la guerra, sí hay mujeres en la cárcel de Getafe. De hecho, en yeserías, terminada la guerra. O sea, no lo sé. Es que la cárcel debió estar, bueno, Getafe quedó desierto desde noviembre del 36. Quedó desierto, y desierto quiere decir que quedaban un poco más de 600 habitantes. ¿En qué estado estaba la cárcel? No lo sé. Lo que sí sé es que nada más terminar la guerra, llega por aquí una persona destinada a ser director de esta cárcel. Y él lo primero que se encuentra es con un auténtico desastre, porque ya hay presos, y al hacer el registro del material que hay en la cárcel, se encuentra con que hay un somier. Claro, los presos dormían en el suelo tirados, no necesitaban más. Es una cárcel de partido judicial, que además del partido judicial de Getafe, comprende el de Chinchón y el de Navalcarnero. Lo que quiere decir que al sur de Madrid estaba Getafe y estaba Aranjuez. A la cárcel de Getafe tenemos constancia de que llega mucha gente de paso. Al decir mucha gente habló de mujeres. Yo he visto... no tenía preparado esto, pero yo he visto más de 300 nombres de mujeres que entran y que normalmente están poco tiempo. No, espera, que normalmente están poco tiempo. Porque la cárcel de Getafe es una cárcel de paso, y de aquí se les manda pero hay más de 300 mujeres. Entre esas 300 mujeres quiero destacaros el nombre de Rosario Sánchez Mora, Rosario la Dinamitera,
la muchacha a la cual Miguel Hernández había hecho un poema que le costó, pues, le costó un largo penar. Se hizo una mujer conocida en el bando republicano y eso para ella, terminada la guerra, fue un desastre. Hay mujeres. Si 300 te parecen muchas, ten en cuenta que llega a haber, tenemos documentado, hasta 1700. Claro, 1700, pero 1700 te haces cruces. ¿Cómo coño caben ahí 1700? Pensar personas? ahora mismo en la Biblioteca Ricardo de la Vega, planta baja y planta de arriba, Claro. 1700 personas. ¿Cómo? Metidos. Pero hubo mujeres. Sí, lo que sí hicieron en el verano del 39, sí, no del 40. En el verano del 40, como no les cabía literalmente, sacaron a 300 mujeres al hospitalillo. Y en el verano del 40 se trasladó la población reclusa femenina al hospitalillo. Pero en los primeros momentos sí hay. Luego la cárcel esa, bueno, pues por suerte la población penal disminuye y esa cárcel creo que desaparece como cárcel, creo que en el 52. Estoy hablando de memoria, pero año más, año menos. Hubo mujeres. Simplemente en el paquete que cayó, en el paquete que fue condenado tu abuela, a otras 4 mujeres, 5 con ellas, se les condena a 30 años. Yo tengo atestiguado otras 12 condenas de 6 años, otras 2 condenas de 12 años y un par de condenas de 6 años. Hay documentación que se guarda en un archivo de Madrid, que no voy a decir por no alargarme, pero vamos, en el archivo de Paseo Moreto. Vale, hay una pregunta también por internet, ¿vale? Estoy leyendo aquí el chat. Que dice María Virginia León, dice, ¿qué pasaba con las mujeres que no entraban en ese papel que esperaban de ellas, ¿no? O sea, el de las labores. Que hay registros de cómo, por lo que hablábamos de la mujer, del ayuntamiento, ¿no? Hay registros de cómo, si había hay algún patrón o algo de esas mujeres que rompieron tanto las normas, ¿no? Durante todos esos años. En principio no. O sea, yo lo siento mucho, pero no. De hecho, lo único así rompedor que puedo destacaros es que hay una pareja, no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero me parece curioso, es la única pareja que me he encontrado en el padrón del 30 que cuando tienen que definir qué tipo de relación tienen, definen que tienen una relación abierta. Es lo único. ¿En serio? Bueno, eso es lo único así destacado que, o sea, lo definen como que viven en el celibato, por la denominación de la época. ¿Ah? Pero más allá de esta pareja, que tendría que buscaros cuál es, y no me acuerdo ni siquiera de a qué se dedicaban ni nada, pues a lo mejor también es interesante, no hay nada por el estilo que me haya podido encontrar, o por lo menos por ahora no lo he visto, vaya. Vale, gracias. Bueno, yo un poco al hilo de lo que estábamos diciendo, lo de 600 nombres mujeres, no sé el dato, 600 o 300. Que hay que tener en cuenta los periodos, no es lo mismo 300 a la vez que poco a poco. Luego hay que tener en cuenta también el concepto de prisión habilitada y centro de detención, que es distinto de una prisión de partido, provincial, cárcel modelo. La mayoría de prisiones en esa época, llamamos prisiones, realmente eran centros de detención. Hombre, me pongo tiquismiqui aquí de historiador, el nombre correcto es más centro de detención porque eran centros provisionales en lo que se juzgaba definitivamente a la persona, y eso no es, a ver, penalmente, desde el punto de vista jurídico no es exactamente una prisión, evidentemente tiene las mismas características de una persona detenida, pero no es lo mismo. En la mayoría de cárceles de esa época, incluido Getafe, eran prisiones habilitadas porque era tal la población reclusa que no cabían, evidentemente. ¿Cuál es el problema de todo eso? Que no nos queda prácticamente constancia. Han podido utilizarse casas seguramente en Getafe en esos años como cárcel perfectamente durante semanas, meses, segurísimo, de los que no nos queda constancia. O sea, que es que eso es, hablando de la oficial de Getafe, la de partido, como cabeza de partido, y el calabozo del ayuntamiento, que era el que tenían antiguamente casi todos los ayuntamientos. Pero ¿cuántas habrá habido como centros de detención esporádicos, provisionales, que son el nombre técnico centro de detención o prisiones habilitadas?
más campos de trabajo, batallones de trabajo que decíamos antes, por ejemplo, que todo eso, las fuentes, sobre todo escritas, evidentemente orales sí, pero cada vez menos, o por no decir prácticamente nada, no queda prácticamente constancia. Y luego, bueno, tenía también otra pregunta al hilo de todo esto, porque como son fuentes que yo lo he trabajado mucho, no existe en el Archivo Regional de Madrid, no están los expedientes penitenciarios de la cárcel de aquí, de partido, que en el regional. Que yo sepa no, pero se me puede haber pasado. Es que en el de Jaén, en el Archivo Provincial de Jaén, están los expedientes provinciales de las prisiones provinciales y de partido, de los partidos, no me sale, partidos judiciales de la provincia. Por eso, a ver si están los expedientes, sí, eso sí, personales, pero claro, eso ya te da un dato, te da al menos una idea de la población reclusa. Es que el provincial de Madrid, por lo general, hay mucha documentación, mi sensación, que a lo mejor me equivoco, pero mi sensación es que todavía les falta mucho por catalogar y por tener bien ubicadas las cosas. De lo que yo he visto que allí se conserva, casi todo es de la dictadura. Por ejemplo, hay un fondo fotográfico muy bueno, que es el de Santo Lluvero, que se está muy bien, pues precisamente por lo de sección femenina que hablábamos antes, una forma de conocer quiénes estaban en sección femenina o el seguimiento que se tenía es ese fondo fotográfico de Santo Lluvero. De repente te ves una manifestación de un porrón de mujeres en el Cerro de los Ángeles cuando están construyendo lo que van allí con sección femenina. Bueno, pues en ese caso sí, pero para el tema de fuentes penitenciarias yo no lo he visto, se me puede haber pasado, o lo mismo que no lo tienen todavía registrado. Sí que en el AGA sí que tienen de la documentación del partido judicial, pero es a partir del año 40. De antes sí que no... Ya. El AGA, que es el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares. Pero bueno, ese es el asunto. Bueno. Vale, Darwin. ¿Qué énfasis? Sí, lo que pasa es que, claro, estaba pensando un poco sobre esta brecha salarial en la República. O sea, el concepto de República que yo tengo, ¿no? De igualdad y todo, pero claro, y las mujeres en ese tiempo pues ganaban mucho menos que los hombres. Entonces, ese acto feminista en la República, ¿qué excusas ponían? O sea, ¿cuál era la excusa para decir que la mujer tiene que ganar menos? Porque se supone que era republicano, muy... no sé, me refiero a algún avance, ¿no? De social en la República. A ver, fuente como tal no hay nada que justifique eso, pero yo creo que en estos temas hay que tener en cuenta que ser en aquella época un obrero que milita en un sindicato de clase no significa que sea feminista para nada, ni siquiera a día de hoy. No significa claro, ahora. Claro, entonces, claro, en una época, y además, pues es como el caso del sindicato de obreros metalúrgicos. Hay un montón de compañeras que estaban en el sindicato, pero ¿quiénes son los que forman todos los cuadros? Hombres. O el sindicato de fábrica de pastas alimenticias. Todo mujeres, pero el primer presidente tiene que ser un hombre. Pues, bueno. Sí, termina. No, yo creo que aquí es una cuestión de que una cosa es que la República fuese un modelo político, democrático y progresista, y otra cosa es que llegase esa democracia a las empresas cuando la burguesía va a defender siempre, ¿no? Lo económico no terminó de llegar, no se pudo implementar las medidas económicas reales para hacer una redistribución real de la riqueza. Igual que pasó con el campo, ¿no? Es decir, la República está del 31 al 36, unos años gobernados por la CEDA, que al final tampoco que fuese revolucionaria, que haya sido el periodo más progresista y democrático de nuestra historia, no quiere decir que haya sido perfecto. O sea, es donde se podían organizar los obreros, sindicarse y luchar por sus mejoras, donde podían estar también las mujeres trabajando y poder reivindicar esto. No, pero que al final, ¿no? Es como tenías, una cosa es que las condiciones fuesen mejores y otra cosa es que se consiguiese todo. Y yo creo que una cuestión, claro, que tenemos que tener en cuenta es, ¿la República fue un momento de democracia? Sí, claro, mucho más que democrático que Primo de Rivera y que lo que vino después, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que, claro, los dueños de las empresas tampoco iban a redistribuir así por ¿no? Es una cuestión que no iban a hacerlo por obra y gracia de. O sea, de hecho,
es algo fundamental para entenderlo, ¿no? Y yo creo que, de hecho, incluso nos metemos aquí con Clara Campoamor y Victoria Kent con todo lo que pasó con lo de la consecución del voto. O sea, para mí, por ejemplo, perdón, me parece muy interesante, y esto yo lo lanzo, que lo estaba pensando cuando de la charla, el hablar de las mujeres en la República me parece interesante de cara a saber, pues, la cantidad de obreras que había industriales, agrícolas. En este país hemos tenido una ministra anarquista, Sí. Federica Montseny, Montseny, ¿no? Que tenían una implantación agrícola, o sea, la CNT, ¿no? O sea, como los anarquistas tenían una implantación. Entonces me parece interesante por eso, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Qué hacían? Porque, ojo, cuidado que en el 36, ¿no? Llegamos a tener una ministra anarquista, entonces, que no, Federica no llega ahí sola, sino qué pasa, ¿no? ¿Cuál es el ambiente que hay o lo que se crea, las condiciones políticas y sociales para que pasen este tipo de cosas, ¿no? Que veníamos del debate del voto con Clara Campoamor y demás, que fue un debate arduo, muy duro. Si se ponían entredicho si podíamos votar o no, pues imagínate como para no poner entredicho que cobrásemos igual que los hombres, ¿no? Yo creo. Y de hecho, es que justo que lo estás comentando, que me está viniendo a la cabeza. De hecho, hay una cosa que eso lo estudió muy bien una historiadora que se llama Sandra Couto Custrin, el hecho de la generación del 34 al 36 de los jóvenes que se politizan. Hay un cambio sustancial, o sea, si miráis, creo que lo había puesto el dato de la edad de las sindicadas en el Sindicato de Obreros Metalúrgicos, la media son 22 años. O sea, más de 40 años no me he encontrado creo que ninguna. O sea, casi todos son chiquillas que se sindican con 15, 14, 16, 17 años y hay una brecha generacional a partir de 1934 muy severa con ellas y con ellos, porque pasa igual la comisión gestora que forma el Frente Popular en Getafe. Francisco Lastra tiene 21, 22. Óscar Jerez 19. Rogelio Martín 20 y pocos. O sea, quiero decir, son chavales. Y claro, o sea, al final ahí hay una brecha generacional también muy importante, o sea que en realidad tendríamos que hasta ponernos todavía más específico y decir, bueno, es que no es lo mismo el principio de la República que el final. Una generación que crece siendo adolescente y se incorpora a trabajar en República, ¿no? Eso también se crea un... Eso es. Que es lo que hablaba antes de no es lo mismo ser mujer en la República, mujer joven, a ser mujer de la posguerra. Eso es. Espera, que va con Carlos, que tiene el micro. Yo es que no, bueno, si puedes poner la tabla salarial otra vez de antes, no sé, que me ha llamado la atención. Era, ¿la tabla salarial, la diferencia salarial era con la misma categoría profesional? No. Eso sí que no lo sé porque está más para abajo. Es que bueno, lo comparo con lo mío, que también son mujeres republicanas. Ese es un dato en este caso. Las que yo tengo, que son las del servicio de contraespionaje durante la Guerra Civil, el problema no era que cobraran menos, porque por la misma categoría profesional cobraban lo mismo. Ahí tienes razón. El problema era el techo de cristal, que luego los cargos de agentes de contraespionaje eran todos hombres y que además esos hombres, por el hecho de ser agentes y participar en acciones, cobraban un plus aparte del sueldo oficial, pero oficialmente en el estadillo de nóminas que tengo yo, las mujeres cobran por la misma categoría, siempre hablan. ¿A qué se dedicaban las mujeres? Secretarias, mecanógrafas, etcétera, etcétera. Pero ahí sí que cobraban lo mismo. O sea, tienes toda la razón en ese, que es un detalle importante. Tendría que mirarlo. Sé que en el caso de alguno de ellos tienen la misma categoría porque ellas son ellos y ellas ajustadores y ajustadoras. Es verdad que en otros casos no. Ellas trabajan de bobinado. En el caso de Ericsson, que es en el que tengo más constancia, ellas están como bobinadoras y ellos sí, a lo mejor están de torneros o están de otros puestos. Lo que sí, siempre ellos están de supervisores. Supervisoras ella ninguna. Es que ese iba a ser mi argumento. Es que la trampa está ahí. Claro. La trampa está en la categoría. Tú cobras por categoría. Las mujeres, yo lo que he vivido en Intensa, la mayoría éramos muchísimas mujeres, pero éramos especialistas. ¿Quién tenía cargos de encargado de primera, encargado de segundo, encargado de tercero? Porque había más jefes que indios casi. Eso era lo que te daban los plus.
del sueldo. El sueldo base era el mismo. No podías argumentar que cobrabas, pero es que no había especialistas, hombre, que las especialistas éramos mujeres. Entonces ahí es donde estaba la trampa. Ahí, para darte cuenta de eso, nadie se daba cuenta, porque yo me acuerdo de una reunión de comisiones, entonces, que se planteó, que porque yo como sueldo, no me equiparada a otro especialista, hombre, yo no me podía quejar, tenía el mismo sueldo, pero en categoría no. El techo de cristal ha existido también, siempre, si no hay nada nuevo. Es el capitalismo, amigos. El capitalismo, el patriarcado, todas estas cosas. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar, llevamos 1 hora y 20. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotras. ¿Comento lo del café con memoria? Sí, coméntalo, pero yo quería... Estaba cerrando. ¿Vas a decir algo de esto? Espérate a cerrar. Venga. Vamos a ver. De nuevo, públicamente, felicito y doy la enhorabuena a estos magníficos historiadores que están haciendo un trabajo extraordinariamente bueno. Tanto Sergio como José Luis y otros, pero sobre todo ellos dos. Es muy importante vuestro trabajo y muy importante las jornadas que se han hecho, que yo asistí antes de ayer, me parece que fue, sí, sobre la memoria en la Comunidad de Madrid. Hay que potenciarlo y hay que extenderlo, porque, como una de las cuestiones que dice la ley, verdad, justicia y reparación, eso es muy importante extenderlo y potenciarlo. Ahora parece que se está poniendo un poco de moda el tema de la memoria. Sí. Yo me alegro muchísimo. Aquí en Madrid, hace no mucho, se configuró el secretariado del Partido Comunista de Memoria, secretariado de memoria de la Comunidad de Madrid, que por cierto hace poco me han metido a mí también ahí. Y se están configurando otras en otras ciudades de España y vamos a tener un encuentro de todas las, creo que no está claro todavía, pero sobre el mes de junio, vamos a tener un encuentro de todas las provincias, representantes de todas las provincias de España que se dedican a la memoria. Cuando esto suceda, os voy a invitar para que podáis asistir. Así que, gracias. Nada, eso que es muy importante porque es otra manera de luchar contra las derechas. Las derechas lo que quieren con la ley de Castilla y León, la ley de Concordia es esconder, es no dar la verdad, justicia y reparación que nosotros perseguimos y como dice la ley. Entonces es otra forma de luchar contra las derechas y eso es una labor muy importante. Así que nada más y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada, darte, no sé si quieres decir algo tú. No. Pues nada, darte las gracias. Nosotras desde el Soviet vamos a seguir trabajando memoria. Lo decía antes, os anunciamos que a partir del mes que viene Ángel con otros compañeros están trabajando un café con memoria. Y vamos a traer aquí a vecinas, ¿no? A vecinas y vecinos que nos cuenten su historia, sus vivencias, sus luchas, porque al final la memoria es pues recoger, ¿no? Es esas experiencias, como decíamos antes, es hacer justicia y una justicia dentro de la parte de lo legal también es el reconocimiento social, ¿no? Aquí ha habido mucha gente que se ha dejado mucho por traer derechos a este país y por luchar contra el fascismo. Entonces, a partir de mayo comienzan los cafés con memorias, conozcamos a nuestras vecinas, a nuestros vecinos, su historia y que no caigan en el olvido, ni ellas, ni todos los nombres que habéis dicho, que yo creo que aquí yo he cogido notas de algunos nombres de los que tendremos que hablar largo y tendido, que lo que no se nombra no existe y por eso llevamos 40 años intentando hacer memoria en este país, ¿no? Porque se ha intentado borrar e invisibilizar y aquí no hubo borrón y cuenta nueva, aquí siguen unos en los mausoleos y otros en las cunetas y hay que visibilizarlo y hay que reivindicarlo, ¿no? Y hay que reivindicarlo lo nuestro. Así que nada, Sergio, muchísimas gracias por venir al Soviet, es tu casa. José Luis, estás invitadísimo a que vengas a otra charla, las organizamos cuando queráis. Y nada, y animar a todas las personas que les interese trabajar por la memoria, yo creo que también a trabajar de manera colectiva, ¿no? Esto es un Soviet,
el soviet es la organización, es organización colectiva y trabajo, ¿no? Por objetivos políticos comunes y animar a eso, a organizarnos también para extender la memoria de nuestro pueblo, para reivindicarla y yo creo que juntas podremos hacer un buen trabajo para esa recuperación y esa reparación. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y ahora vamos a hacer un minuto de silencio por el genocidio que está cometiendo el Estado israelí contra el pueblo palestino. Así que un minuto de silencio, nos ponemos en pie. Y lo cuento un momento. Bueno, pues muchas gracias.